amor, vaso digno de honor, silenciosa reina madre de amor, reina madre de amor, vaso digno de honor y silenciosa virtud, reina madre de amor, reina madre de amor, vaso digno de honor, silenciosa virtud, madre de mi Salvador. Bienvenidos, queridos hermanos, a este estudio bíblico de su Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a estar este próximo tiempo con ustedes estudiando el capítulo 26 de Jeremías. Pero antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, ven sobre cada uno de nosotros con eficiencia. Ven, Espíritu Santo, y capacítanos. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído, nuestro espíritu, al poder de la Santa Palabra, para que ésta se haga vida en nosotros y así nosotros poder construir el reino de Dios. Todo eso te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Santa María de Jesús crucificado, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, entramos hoy al capítulo 26 del profeta Jeremías. El tema del capítulo 26 al 28 incluye un mensaje en el atrio del templo durante el reinado de Joacim y la parábola o señal de los yugos. Tenemos que recordar que en el capítulo 7 a Jeremías se le pidió que se situara en la puerta del templo, ¿se recuerdan? En la puerta de la casa del Señor, y hablara al pueblo desde allí, a todo el que entrara. Sin embargo, se le dijo que se colocara en el atrio también. Vamos a ver qué pasa ahora con Jeremías en este momento difícil de su vida. Va a comunicar un mensaje que ya había sido dado al rey Joacim. En este momento también fue repetido en el tiempo del rey Sedequías. Los capítulos del 26 al 30 van a registrar el mensaje que transmitió la palabra fiel del Señor a este pueblo casi justo antes del cautiverio. Se cree que la gente aún continuaba asistiendo al templo, tenían costumbre de ir al templo a pesar que tenían otros dioses y acudían a dioses paganos. Había en esta expresión de adoración exterior en aquel tiempo algo parecido a la época nuestra. Todo el mundo iba al templo, iba a la adoración, pero tenían otros dioses en el corazón, no se comportaban como miembros del pacto de Dios. Y había prosperidad aparente en la tierra. Nadie parecía estarse quejando, solamente Jeremías. Parecía como si Dios estuviera irritado por gusto cuando hacía mandar estas profecías, o a lo mejor que fueran profecías falsas. Pero en realidad el pueblo estaba tan lejos de Dios que no podía conocer la voluntad ni el corazón de Dios. Había mucho pecado en la tierra y Jeremías iba a tener que seguir clamando contra esta situación. Vamos a ver el versículo 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al principio del reinado de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, fue dirigida esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor: ponte en el atrio del templo del Señor y di a cuantos vengan de las ciudades de Judá a adorar en el templo del Señor todas las palabras que te he ordenado hablarles.
no omitirás una sola palabra. A ver si escuchan y cada uno se convierte de su mala conducta. Y yo me arrepiento del mal que pienso hacerles a causa de la malicia de sus obras. Como hemos hablado anteriormente, pero con tantos nombres, tantos reyes, posiblemente pues se hayan ustedes también un poco confundidos. El rey Joacín llegó al trono en el año 609 antes de Cristo, alrededor de 4 años de la primera invasión babilónica. Recuerden que hubieron dos. La primera que se llevó a la corte y a personas especializadas, y la segunda que se llevó el resto de las personas. De eso hablamos la semana pasada. Esta profecía aparentemente fue dada antes de la primera deportación, cuando muchos de los líderes de Judá, los príncipes, de los sacerdotes, de la política, sentían que a lo mejor con la ayuda de los egipcios, qué sé yo, podían escapar de este cautiverio o de esta opresión babilónica. El mensaje del profeta Jeremías, como dijimos, ya es el mismo que hemos visto anteriormente en el capítulo 7. Ahora, en este 26, el énfasis que hay es en la hostil respuesta que recibió este sermón del templo. La primera no recibió una respuesta tan dura como la que tuvo Jeremías del pueblo que oyó este mensaje. Es un relato o versión más larga de la primera, del 7, pero sin el furor que ahora sigue en este capítulo. Y Dios le dice a Jeremías al pararse en el atrio del templo y predicar un mensaje a toda la casa de Judá y también a todos aquellos que vienen a adorar al Señor. Recuérdense que solamente se podía adorar en el templo de Jerusalén. Nadie podía adorar en otro lugar de Judea, solamente en el templo. Era importante que Jeremías dijera todo lo que Dios le había dicho que él tenía que presentar al pueblo. Y lo dice muy claro: todas las palabras que yo te mandé a hablarles. Quizás dice el Señor que a lo mejor oigan y se cambien. Eso vuelve otra vez lo que le hablaba anteriormente, lo que hace en los escritores del Antiguo Testamento, de presentar al Señor como si fuera uno de nosotros, ¿no? Para que la gente lo pueda entender. Es muy difícil. Nosotros tenemos a Cristo, que lo hemos visto en el Evangelio, que caminó entre nosotros y nos habló como nosotros. Pero en esa época este era un Dios totalmente desconocido. Era un Dios que ya en esta época hacía un poco de tiempo que ya no hablaba públicamente al pueblo de Dios. Seguramente se manifestaba a través de los apóstoles. Eran otros tiempos, y es por eso había que presentar a Dios como un ser humano que espera, que cambia de parecer, para así poder ser comprendido por el hombre de aquella época. Por eso que el Señor Dios se hace esta pregunta de si Judá oirá o no, se arrepentirá o no se arrepentirá. El Señor, pues, definitivamente que ya lo sabía, pero también Jeremías tampoco lo sabía todavía. El Señor quería también que Jeremías predicara con la esperanza, que predicara con ese furor, con ese deseo, con la esperanza de que tal vez él fuera oído y tal vez Dios se fuera a arrepentir de la promesa. Porque si el Señor le presenta a Jeremías una causa perdida, es muy posible que el ardor de Jeremías no hubiera sido exactamente igual. No hay nada que apague más el ardor que pensar que algo que uno está haciendo no va a tener resultados. Por eso es que todas las personas que tienen algún trabajo apostólico en la iglesia, el que sea, nunca puede medir lo que está haciendo por el resultado. Una persona que predica, una persona que dirige un grupo, una persona que canta, cualquier persona tiene que dedicarse a hacer lo que él tiene que hacer en el lugar donde Dios lo puso y no medir cuál va a ser el resultado. Porque si te fijas, las personas que leyeron un mensaje tuyo, las personas que asistieron a una charla tuya, las personas que le dieron like a un artículo que tú pusiste, te vas a desanimar. Y nosotros no estamos aquí para hacer publicidad nuestra, estamos aquí como Jeremías para hacer la voluntad del Señor. Así que si tú en algún momento tienes alguna labor apostólica que hacer, jamás te fijes en el resultado. Fíjate en lo que el Señor te mandó a
hacer y cumple con eso, que el resto del Espíritu Santo es el que tiene que hacer la obra en los corazones y saber hasta qué magnitud sembraste o no sembraste. Vamos a ver el versículo 4 al 6. Dice así: esto dice el Señor: si me obedecéis andando según la ley que os he propuesto, escuchando las palabras de mis siervos los profetas, que os he enviado de continuo y que no habéis escuchado, yo trataré, fíjate lo que dice, trataré a esta casa como a Silo, y haré que esta ciudad sea ejemplo de maldición para todas las naciones de la tierra. Dios le dice a Jeremías que predique como si de hecho el pueblo de Judá estuviera dispuesto a escuchar. Dios, el Señor, le dice después a Jeremías que le advirtiera al pueblo qué es lo que va a pasar si ellos no oyen. Esto por milésima vez. Y no solo si no oyen, porque podían oír y no obedecer, como sucede muchas veces entre nosotros, si no oyen y obedecen. Y pone en ejemplo a Silo. Silo fue el lugar conquistado y destruido por los filisteos. Eso lo pueden ustedes ver en Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. También en el Salmo 78, del 56 al 64. ¿Qué pasó en Silo? En Silo parece que reposó mucho tiempo el arca del Señor. Los filisteos mataron a los sacerdotes, capturaron el arca de la alianza y los israelitas sintieron como si la gloria de Dios se hubiera ido de en medio del pueblo. Pues aquí el Señor promete convertir a Jerusalén y al templo exactamente igual en lo que pasó en Silo, ya a un nivel más grande, ya a un nivel de destrucción total del pueblo del pacto y llevado a la esclavitud. Todo esto basado en algo: si Judá continuaba no oyéndolo. Fíjate cómo el Señor insiste que lo oigamos. Y ahí reside la misericordia de Dios. Le he dicho miles de veces, la misericordia de Dios no es que tú sigas pecando y pues porque es tan bueno, bobo, pues mira para otro lado y no te hace caso. No, la misericordia de Dios es que sigue esperando y sigue esperando que nosotros lo oigamos. Pero esto tiene un límite. Con Judá, mira que estuvo años el Señor esperando, pero llegó el momento que se acabó la misericordia y llegó el momento del juicio. Porque si no, Dios no fuera justo. Vamos a ver el versículo 7 al 9. Y dice así: los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero oyeron a Jeremías pronunciar todas estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías terminó de pronunciar cuanto el Señor le había ordenado decir a todo el pueblo, lo prendieron los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero mientras gritaban: vas a morir. ¿Por qué has profetizado en nombre del Señor, diciendo que este templo va a ser lo mismo que Silo y que esta ciudad quedará desolada y sin ningún habitante? Y el pueblo entero se aglomeró en el torno a Jeremías en el templo del Señor. Aquí ven qué gran diferencia con la vez anterior. Aquí estamos hablando ya de muerte. Jeremías habló desde el atrio del templo, como dijimos al principio. Posiblemente sería en el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles tenía una puerta que daba entrada al patio de la casa de Israel. Por esa puerta tenían que entrar todos los judíos que iban a adorar, que iban a ofrecer sacrificios, que iban a orar. Posiblemente se haya puesto Jeremías en esa puerta para que todo el israelita que entrara lo oyera, haciendo este mensaje totalmente público a la manera que le era posible, sin tener medios de comunicación como tenemos hoy para expandir la palabra, pero todo lo que podía hacer Jeremías para ser escuchado. No era una sorpresa que tanto la gente importante
como el pueblo común pues le escucharan. Tenían que escucharlo si tenían que pasar por ahí. El problema es que ellos se enojaron mucho con el mensaje de Jeremías y pusieron las manos encima de Jeremías. Cuando Jeremías profetizó acerca de la destrucción que venía sobre el templo y de la conquista de Jerusalén, poniendo como ejemplo lo que sucedió en Silo, como diciendo, el arca no protegió a Silo, porque el problema no es el arca, el problema es la fidelidad de ustedes al pacto que simboliza el arca. Las personas pensaron que cuando Jeremías hizo esta comparación y dijo que el templo iba a ser destruido, pues estaba siendo traidor a Judá. Era un traidor al decir esto. Tal como cuando el Señor dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, que eso fue con lo que le acusaron ante el Sanedrín. ¿Por qué? Porque la seguridad de Israel era el templo. Mientras el templo estaba entre ellos y el arca estaba en el templo, era la seguridad que ellos pensaban que era propia de ellos, que se dieron cuenta que no, porque el arca no es un talismán. El arca no es algo mágico que los cuida. El arca es una referencia de la obediencia de ellos. Pero miren, hermano, como algo puede terminar siendo mal usado y mal comprendido, como nosotros podemos pensar. La iglesia está ahí, yo voy a misa y hemos visto como todos estos tiempos todo eso se puede derrumbar, se puede caer. Todo depende de nuestra fidelidad. Ellos al primer pacto, nosotros al segundo pacto. Tal vez ellos pensaron que esto que estaba diciendo Jeremías era un deseo que él tenía. Evidentemente Silo fue destruida alrededor del año 1050 antes de Cristo, unos 400 años antes de este momento, como dijimos, por la incursión filistea. Esto inclusive está demostrado arqueológicamente, porque como dije, la palabra de Dios es algo que está metido en la historia. Nosotros somos la única religión, la única fe que podemos demostrar lo que creemos con la historia. Y ahí están las ruinas de Silo y todo tal como lo dice la palabra de Dios. Silo era muy conocida porque no estaba lejos de Jerusalén. Las personas podían ver las evidencias de la destrucción de Silo, quedaban las ruinas. Cuando pasaban para el templo o para Jerusalén, tenían que ver esta ciudad en un momento floreciente, ahora destruida totalmente, solamente en ruinas. Y eso que fue el primer lugar de descanso del arca en la tierra prometida. Esto ellos no lo pudieron tolerar. Ellos podían traicionar a Dios, pero ellos pensaban que Dios no podía alejarse de ellos. Entonces, eso lo decían los sacerdotes, lo decían los falsos profetas. Entonces, ¿contra quién la tomaron? Contra Jeremías, contra el buen profeta. Parece que todas las personas se reunió alrededor, un tumulto alrededor de Jeremías. El verbo que se usa aquí, gahal, normalmente se refiere a una congregación con propósitos religiosos. Pero también esa palabra se usa para la guerra. Esa palabra la usa 2 de Samuel 20:14. O también para situaciones hostiles. Lo vemos en Número 16:3. Una escena tal en el templo, una revuelta, como una guerra tal en el templo, indica qué alto grado de enojo tenía el pueblo contra Jeremías, contra el que le decía la verdad. Ellos no querían oír profecías de Dios. Ellos querían oír falsos profetas. ¿Les suena conocido? Como siempre le he dicho, Jeremías para nosotros es un profeta bien actual, un profeta que no solo le habla a Israel, nos habla a nosotros también del corazón. Por eso que yo pensé pasar rápido sobre Jeremías y no he podido hacerlo, porque cada capítulo que me quiero saltar tiene un mensaje poderoso para nosotros. Vamos a ver el 10 y el 11. Cuando los nobles de Judá se enteraron de estas cosas, subieron desde la casa del rey al templo del Señor y tomaron asiento a la entrada de la puerta nueva del templo del Señor. Entonces los sacerdotes y los profetas se dirigieron a los nobles diciéndoles:
sentencia de muerte para este hombre, porque ha profetizado contra esta ciudad, como habéis escuchado con vuestros oídos. Los príncipes oyeron estas cosas. Evidentemente, como casi siempre pasa, los príncipes no estaban en el templo. Era el pueblo que estaba en el templo. Los príncipes, ¿dónde estaba? Donde estaba el poder político. El templo estaba en la montaña del Moría y los príncipes estaban en el monte o una pequeña montaña de Sión, que es donde estaba el palacio del rey. Vemos que los profetas y los sacerdotes ya habían condenado a Jeremías. Ahora venían los líderes. Eran los líderes los que querían que Jeremías también fuera castigado. Y aquí es donde está el pequeño problema, porque quienes tenían el poder de decidir la suerte de Jeremías eran los príncipes. El mensaje de Jeremías era mala noticia para Jerusalén. Nadie le gustan las malas noticias, que el juicio venía en camino. Por lo tanto, los profetas, los sacerdotes y el pueblo sintieron que Jeremías era un enemigo, era un traidor, estaba en contra de la ciudad santa y posiblemente en contra del Dios de Israel, pensaban ellos. Ellos creían que Jeremías debilitaba muy peligrosamente la moral del pueblo y que Jeremías, diciendo esto, estaba ayudando a aquellos que amenazaban a la ciudad. Ellos veían a Jeremías como un agente de los babilonios. Cuando Jeremías lo que era un agente de Dios, el agente de la verdad. Vamos a ver el versículo del 12 al 15. Jeremías respondió a todos los nobles y al pueblo entero: el Señor me ha enviado a profetizar sobre este templo y sobre esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Ahora rectificad vuestros caminos y vuestras obras y escuchad la voz del Señor vuestro Dios. Y el Señor se arrepentirá del mal que ha dicho contra vosotros. En cuanto a mí, en vuestras manos me tenéis. Haced de mí lo que parezca bueno y recto a vuestros ojos. Sin embargo, habéis de saber que si vosotros me dais muerte, echaréis sangre inocente sobre vosotros mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque en verdad el Señor me envió a vosotros para decir en vuestros oídos todas estas palabras. Aquí Jeremías podemos decir que es una prefigura de Cristo. Jeremías está diciendo lo mismo que el Señor. ¿Cuántas veces quise hablar contigo, Jerusalén? Y ahora no solo no me oyes, ahora matas al que ha sido enviado a ti. La sangre de Jeremías no tiñó Jerusalén en ese momento de muerte, pero la sangre de Jesús sí cayó sobre Jerusalén como signo de muerte. Esa es la dualidad muchas veces de las obras del Señor. Lo que es para unos de redención, para otros es de muerte. Lo que para nosotros fue de redención, para este pueblo que se olvidó de Dios, de la alianza, que desoyó a Dios hasta el último momento, fue de muerte. Así que con la misma cosa de Dios, ten cuidado, porque el mismo acto de Dios puede ser de bendición, puede ser de maldición. ¿Qué es lo que hace el cambio de uno al otro? Lo que tú tienes dentro. Lo que tú tienes dentro. Siempre pongo el ejemplo del agua en un bote. El agua abajo del bote es bendición porque el bote flota. El agua dentro del bote es un problema porque lo hunde. Y es la misma agua. Así pasa con la obra del Señor en nosotros. Depende de nosotros que sea de bendición o que sea de maldición. Depende de tu actitud y de la actitud mía. Vemos a Jeremías en este momento defendiendo esta causa, diciendo que esta palabra ha sido enviado, ha sido puesta en la boca. El profeta, un hombre de tremendo coraje. Jeremías es un hombre de una dignidad increíble. No hubo ninguna modificación al mensaje. Él no dijo, bueno, a lo mejor el Señor no quiso crear una atmósfera mejor que dejara de perjudicarlo tanto
a él. Jeremías era un hombre que estaba totalmente convencido de la fuente divina, de dónde venía su mensaje. El profeta defendió su mensaje de forma valiente, de forma directa y apropiadamente. En ninguna parte del libro aparece que Jeremías jamás bajó la guardia en todo lo que el Señor le mandó a decir. Él no recortó el mensaje, él no se acobardó, ni siquiera pidió misericordia. Vemos un hombre convencido que lo que él dice es lo que el Señor pone en su corazón. Y lo dice bien claro, Jeremías dejó claro que su mensaje y ministerio no eran un asunto de él. Jeremías dejó claro que esto que él hacía, que este ministerio, este mensaje, no salía de él, que él no lo había elegido, que esto le había sido impuesto por el Señor, era una orden. Y solamente Jeremías hizo lo que el Señor le mandó hacer. Él por eso dice, mi comisión viene de él, mis obras son las de él, no son mías. Dice Jeremías, yo no busco este oficio tan doloroso de profeta. Yo no corro atrás de laudes de ser profeta. Yo no corro para dármela de enviado de nadie. A mí se me ha sido impuesto. Estos son los verdaderos profetas, no los que corren para ser profetas. Personas que corren para no ser profetas. Eso es lo que Dios llama. Los que corren delante de todas las cámaras para que vean que es profeta y se anuncian como apologistas, como profetas, eso están siguiendo una inspiración personal. En la mayoría de los casos, con perdón, sí, espero que nadie se ofenda sobre esto. Porque una cosa es el deseo tuyo de que seas un profeta y otra cosa es que el Señor quiera que tú seas un profeta. Hermano, créeme, casi siempre el Señor llama, parece paradójico. Nosotros pensamos que el Señor pues llamaría a los que quieren serlo. No, el Señor llama a los que no quieren serlo. ¿Para qué? Muy sencillo, lo dice la palabra de Dios, para que la gloria no sea de un hombre, sino que la gloria sea de él. Si esto es lo que buscaba Jeremías, si Jeremías se sentía capacitado, la gloria hubiera sido de Jeremías. No, la gloria de todo lo que se hace, de todo lo que se dice, no es de nosotros. La gloria de lo que se hace, de lo que se dice, es de Dios. Y pobre de aquel que busque su gloria haciendo todo esto. Bendito que carga esto como una cruz o como una corona de espinas. Es el que el Señor verdaderamente llama. Jeremías estaba siendo enjuiciado por su vida y aún así con una valentía tremenda dio su mensaje y habló a ellos como si los que estuvieran bajo juicio fueran ellos en ese momento y no él. Porque él sabía que lo que él estaba diciendo era realmente cierto. Y la única esperanza que quedaba era que Dios cambiara su forma de pensar sobre Judá y no llegar al juicio. ¿Y esto cómo se iba a lograr? Solamente se iba a lograr por el medio del arrepentimiento del pueblo. Jeremías estaba determinado a decir lo que Dios le dijo que dijera. Jeremías aprendió bien la lección y aceptar cualquier castigo que pudiera venir sobre él, igual que Jesús, que fue como oveja llevado al matadero. De manera increíble, Jeremías puso el mensaje que Dios le había dado antes y por encima de su seguridad personal. Jeremías habló de manera muy similar al espíritu con que hablaron los apóstoles siglos después, cuando se encontraron, por ejemplo, frente al concilio de Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos 4, del 19 al 20. Hablaron muy similar a los que hablaron nuestros mártires delante de los jueces paganos, cuando no tenían miedo a la muerte que venía sobre ellos, porque ellos decían preferían morir por ser fiel al Dios que lo había salvado, que jurar de esta fidelidad para unirse a un Dios que ellos sabían que verdaderamente no existía y no tenía poder. Y Jeremías se lo dice: estoy aquí, estoy en las manos de ustedes. No voy a resistir. Esto verdaderamente, solamente una persona que está seguro del mensaje, y solamente no seguro del mensaje, seguro de la presencia y existencia de Dios. Hay veces que yo me pregunto, nosotros no seremos
a lo mejor un poco ateo todos en el fondo del corazón. Y suena duro, pero revisémonos. Yo creo que si nosotros creyéramos 100% en Dios, ni siquiera nos atreviéramos a ofenderlo con el pecado. Preferiríamos morir al tener un pecado, como con los santos San Luis Gonzaga y esos grandes santos. Yo creo que nuestro pecado, aparte de nuestra debilidad, yo creo que es un poco de esa concupiscencia que nos dejó el pecado original dentro de nosotros, que nos hace un poco que medio ateo dentro de nosotros. Y nos preguntamos de tan forma susurrante que ni lo oímos, ¿acaso será? Y eso es la fe, es lo que suple eso, que es un salto al vacío. Si tú saltas con una malla debajo que te va a aguantar, eso no es fe. Fe es saltar al vacío, un sentido espiritual, no vayan a lanzarse al vacío ahora. Sentido espiritual es como que se lanza al vacío una noche oscura, sabiendo que hay alguien que lo va a aguantar, aunque no lo ve. Eso verdaderamente es la fe. La decisión, Jeremías la deja en manos del pueblo. Pero Jeremías quería que ellos supieran que era una decisión con consecuencias. En este caso, la decisión que ellos tomaran iba a tener graves consecuencias para justos e injustos, como dijimos la semana pasada. Matar al profeta de Dios solo iba a agregar carga sobre carga a esta ciudad ya demasiado cargada. Jeremías estaba muy cerca, Jeremías estaba frente a este concilio de príncipes, muy cerca del palacio real, y estaba firme. Él no mostró ninguna duda acerca de su llamado ni acerca de su mensaje. Por naturaleza, recuerden lo que hablamos al principio, Jeremías parecía ser una persona tímida, una persona dudosa. Sin embargo, aquí vemos que se plantó con gran coraje para dar cuenta de su trabajo y para dar cuenta de lo que Dios le había dicho y de lo que Dios le iba a tomar cuenta verdaderamente. Esto es algo que yo creo que es este don que es un don carismático del Espíritu Santo, que es el don de la fe. Este don que es del Espíritu Santo, que es el carisma de la fe. Las personas piensan muchas veces que es fe, la fe que salva, de creer en Dios, y no es esa fe. La fe es la que viene por la gracia. Este don de la fe del Espíritu Santo es en un momento de tu vida de debilidad, de gran necesidad, que el Señor pone en ti una firmeza que tú en otro momento no lo hubieras pensado ni esperado. Que nosotros decimos, ¿cómo los mártires pudieron hacer eso? A lo mejor si nos llega un día un caso de martirio, nosotros pues tendríamos ese revestimiento de fe para dar testimonio, como lo han dado en Siria tantos mártires. Ojalá que el Señor nos tome en cuenta eso que estamos diciendo. Jeremías habla como dijeron los apóstoles después, no podemos dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. El Señor le dio a los profetas una boca de sabiduría, de la forma que le dio esta fortaleza a todos los confesores y a todos los mártires hasta el día de hoy. En lo que es Siria, en lo que es África, siguen habiendo mártires dando este testimonio del Señor. No todo el mundo vive en la comodidad que vivimos nosotros. Nosotros pensamos que estamos muy angustiados por lo que nos rodea, pero hermanos, hay cristianos que la están pagando con su vida. La fe que nosotros todavía la podemos practicar libremente. En este caso, este profeta deja la decisión en manos del pueblo. Ellos son los que, no yo. Ya yo dije lo que tenía que decir. Podemos ver en esta defensa de Jeremías, en esta acción de Jeremías, prudencia en proclamar su misión divina. Él no fue extremadamente agresivo. Él por su naturaleza fue prudente. Tuvo amor para exhortar a sus enemigos que se arrepintiesen. Acuérdense que en su corazón sentía amor y sentía mucho dolor en tener que dar este mensaje tan duro. Y la gente se daba cuenta de eso. Jeremías tuvo humildad para reconocer que había un poder sobre él, que no era él el que estaba actuando. Jeremías tuvo valor
al decirle que Dios iba a vengar su muerte, que esa muerte de él iba a caer sobre ellos. Y aquí también vemos Jeremías tenía una total falta de miedo para enfrentar la muerte. Yo diría, a lo mejor él estaba convencido de que el Señor sí existía. Podemos decir, claro, él está convencido porque lo había oído, aunque no sabemos de qué forma, pues el Señor le hablaba a Jeremías. Vamos a ver el versículo 16 y dice así: entonces los nobles y el pueblo entero dijeron a los sacerdotes, a los profetas: este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor, nuestro Dios. No sabemos exactamente quiénes eran estas personas. Ellos parece encajar a la condición de los príncipes de la casta política de Israel. Ellos verdaderamente pues hablaron con sabiduría sobre Jeremías, hablaron con prudencia sobre Jeremías. Desafortunadamente, cuando Jesús fue enjuiciado, no hubieron miembros del Sanedrín, ancianos del Sanedrín, que hablara con prudencia de Jesús, con prudencia. Algunos de ellos habían ido a hablar con Jesús de noche, pero en ese momento Jesús no tuvo ningún tipo de defensa. Un gobernador pagano tuvo más clemencia con él, Pilato. Sin embargo, fue obligado a llevarlo a la muerte por aquellos que eran los que tenían que haber pedido verdaderamente clemencia. Los ancianos recordaron el trabajo de los profetas anteriores, sobre todo Miqueas, vemos Miqueas 1:1. Ellos recordaron que muchas veces el mensaje no era placentero, no era bueno, y recordaron lo que él decía estaba registrado también, ya estuvo registrado en Miqueas, que aunque no lo hemos visto, pues vivió por esa época, lo veremos en los profetas menores. Todo esto en cuanto a la destrucción de Jerusalén, Miqueas llegó a decir: Sión será arada como un campo, o sea que ni piedras iban a quedar. En la mayoría de las cronologías proféticas, Miqueas llevó a cabo su trabajo unos 100 años antes del tiempo de Jeremías. Por eso le digo que no podemos equivocarnos en el lugar donde está en la Biblia. Tenemos que ver los tiempos. El que lo citara Jeremías y ellos relacionaran ese mensaje con el de Miqueas era muy importante. Era que habían atesorado el mensaje de Miqueas. Alguien lo había escrito. Los ancianos sabiamente recordaron que este profeta no fue castigado por entregar un mensaje tan severo, un mensaje tan duro de parte de Dios. En ese lugar, si se recuerdan, el rey Ezequías respondió teniendo gran temor del Señor y orando al Señor, y Dios respondió favorablemente. Viene la gran pregunta: ¿haremos pues nosotros qué actitud tomaremos? ¿La de los necios del templo o lo de los sabios del gobierno, en este caso de la casa de Judá? Ojalá que el Señor nos prepare nosotros tierra firme. Como les he dicho, tenemos ya todo esto que se hablaba anteriormente. Por eso tenemos que conocer a los profetas, tenemos que conocer qué ha sucedido antes que nosotros. Porque a pesar que eso ya se cumplió, siempre les he dicho que las profecías del Señor tienen una connotación muy diferente a las profecías. Una profecía es de inmediato, para el futuro, y se acabó. Las profecías del Señor muchas veces tienen cumplimiento inmediato, pero también tienen un reflejo de algo similar que va a venir. Por eso es una doble profecía. Y por eso que no es letra muerta. Tenemos que conocerlo. Vamos a ver el versículo del 20 al 23 y dice así: también otro hombre profetizó en nombre del señor Urías, hijo de Semanías, de Kiriat Yearim. Profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra,
las mismas cosas que Jeremías. El rey Joaquín, toda su guardia y sus nobles oyeron sus palabras y el rey intentó darle muerte. Pero Urías se enteró, tuvo miedo y huyó y se fue a Egipto. Entonces el rey Jehoiaquín envió hombres a Egipto. El Natán, hijo de Acbor, y algunos hombres con él, y sacaron a Urías de Egipto y lo llevaron al rey Jehoiaquín, que mandó matarlo a espada y arrojar su cadáver en la fosa común. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estuvo en este momento a favor de Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y le dieran muerte. Así termina este capítulo tan interesante de una variante de algo que veíamos venir. Ya esto se veía venir. Siguen recordando, hubo también quien profetizó en nombre del Señor. Urías, dicen ellos, se recuerdan otro profeta. Los ancianos prudentes recordaron que este profeta existió. No sabemos nada de este Urías, hijo de Semanías, no sabemos nada. Sabemos otro Urías que no salió muy bien parado en la época de Salomón, pero nada tiene que ver con este Urías. No tenemos ni un dato profético de este siervo de Dios. Sí sabemos que profetizó en los días del rey Joacín. Jeremías evidentemente no fue el único profeta fiel al Señor durante los años de su ministerio. Otros también fueron fieles al Señor. O sea que no todo. El Señor mandó profetas, muchos profetas que nosotros conocemos, los que tenían seguidores que se tomaron el trabajo, escribas, que se tomaron el trabajo de escribir las profecías y nos las transmitieron. Pero el Señor levantó muchos profetas del pueblo que no tenían escribas que escribieran lo que ellos iban a decir de parte del Señor. Y desafortunadamente hemos perdido esas profecías. Pero vemos que las personas en ese momento, para quien iba dirigida, sí se acordaron verdaderamente. Dado que estos eventos que estamos diciendo sucedieron al inicio del reinado de Joacín, ya lo dijimos, el rey debe de haber tratado de matarlo aún antes de esto. Esto que hablamos acababa de pasar. Este fiel profeta, que vemos que también que tuvo esta mala suerte, no se quedó en Jerusalén, o no se quedó en Judá. Por lo que nos dicen, él esperaba encontrar seguridad en la gran comunidad hebrea de Egipto, que era la segunda más grande después de Judá, pero no encontró la seguridad allí. Según vemos, inclusive ya a principios de la era cristiana, la gran comunidad de judíos de Egipto, que tenía como 1 millón de miembros, sobre todo en Alejandría, tenían sus propios guardias de seguridad, sus propios policías, y dentro de ellos se administraba la justicia totalmente diferente a como lo hacía el pueblo egipcio. Tenían ese privilegio. Por eso no le sirvió a nada a este profeta huir a esta comunidad. El rey que con Jeremías tuvo un poco de misericordia, mandó a buscar a Urías y lo trajo de regreso a Jerusalén. Nadie criticó a Urías la decisión de irse de Jerusalén. Y aquí lo dicen los ancianos. Se fue no por timidez, sino por prudencia. Tertuliano, el gran escritor de la iglesia primitiva, era un poco rígido. Él fue un poco más rígido cuando condenó todo tipo de escape de tiempos de persecución. Tertuliano decía que teníamos que ser fiel y dar la vida por el Señor, no importa qué, aún arriesgándonos. Se cuenta que la mamá una vez, cuando era adolescente, tuvo que esconderle la ropa para que no saliera a denunciarse él mismo como cristiano. Pero la iglesia condenó esa actitud. No debemos negar a Jesús, en este caso al Señor, aunque nos cueste la muerte, pero no debemos tampoco por imprudencia buscarla.
porque este sería una especie de suicidio que también está condenado por el Señor. El Señor es un Dios prudente. Después de que vemos esto que siglos después, podemos ver que todavía había un poco del impacto de Urías y de Jeremías en el pueblo de Dios, en el nuevo pueblo de la alianza, que conocía a los profetas. Los ancianos recordaron que el profeta fue brutalmente asesinado y lo deshonraron aún en su muerte. Los ancianos no hablaron en contra de lo que Joacim había hecho, que había sido el mismo. Había como una amenaza oculta en el mensaje para Jeremías, como diciéndole a Jeremías: te hemos salvado de la muerte, pero si sigues hablando vas a terminar como Urías. Todo profeta en algún momento de su vida, aunque sea un profeta pequeño a nivel local, ha sido intimidado en algún momento, muchas veces peor, por los propios compañeros de fe. Ha sido intimidado para que no hable más. Pero evidentemente este no fue el caso de Jeremías. Este Ahicam, no sabemos quién era, pero definitivamente, por lo que nos dice el profeta, era uno de los ancianos. Jeremías, como dije, por lo menos tenía un amigo con influencia. Jesús no tuvo ningún Ahicam para defenderlo. Pero bendito sea Dios, Jesús es nuestro Ahicam. Jesús es el que nos defiende delante de cada acusación del maligno. Jesús es ese mediador que está librándonos de toda condenación delante del justo juicio de su Padre. Demos gloria a Dios por eso, que toda esta gente del Antiguo Testamento no tuvieron un mediador. Jeremías no solo tenía la amenaza de los sacerdotes y de los profetas, sino también la del pueblo, casi toda la nación en contra de él. Los príncipes no llevarían a cabo en este momento una ejecución, pero Jeremías también necesitaba evidentemente protección en contra de la multitud, en contra de las manos del pueblo, que muchas veces es más feroz que los propios dirigentes. Seguiremos la próxima semana con este tema tan interesante de Jeremías, que fue y lo que aplica para nuestras vidas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.